Buenas tardes. A continuación vamos a explicar eh, los ejercicios para la práctica 2, adecuación de señales de instrumentación. Tenemos el primer punto en el software Tinkercad. Implementa un puente de Winson alimento voltio para la medición de la fotoresistencia. Equilibre el puente de Winson cuando la luz tenga el sumo y evidencie la variación eh, para la intensidad de la luz. Entonces aquí primero tenemos los cálculos, nos dan voltaje, resistencias y vamos a hallar Rx. Entonces acá ya hallamos Rx, nos da un valor de 506 ohmios y eso lo evidenciamos en la medición de la fotoresistencia. Con valor máximo lumínico tenemos los 506 ohmios y acá ya vamos a hacer las mediciones para el puente de Windsor. Entonces tenemos la primera medición, nos da 2.98 kiloohmios con la menor intensidad lumínica y tenemos el voltio, lo alimentamos con un voltio y nos da una corriente de 336. Aquí tenemos la segunda medición, ya con una intensidad más de luz, tenemos 1.45 kiloohmios, el voltaje permanece pero la corriente aumenta. La tercera medición, con más luminosidad, tenemos 974 ohmios y el amperaje va aumentando a 1.03 miliamperios. Y la cuarta medición, ya con toda la intensidad lumínica, tenemos 757 ohmios a 1.32 miliamperios. Ahora explicaré el punto 2 y 3, el cual el punto 2 nos dice que en el software Tinkercad amplifique la salida del puente de Whiston del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales que obtenga una salida en escala de 0 a 10 voltios. Vamos a software Tinkercad. Aquí tenemos nuestra protoboard, tenemos nuestro condensador de 100 microfaradios, nuestra resistencia de 1 kilo ohmio, 4 diodos, nuestro voltímetro, nuestro osciloscopio y el medidor de frecuencia. Vamos a iniciar la simulación, el cual nos dice que tenga una escala de 0 a 10 voltios con una frecuencia de 20.5 Hz y el voltaje que nos arroja es de 1.23 voltios. Continuamos con el punto 3, el cual nos dice que en el software Tinkercad implemente un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Diseñe la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 70 grados. Entonces aquí en el software tenemos nuestra protoboard, tenemos nuestro sensor de temperatura TMP 36, tenemos nuestro potenciómetro, tenemos el voltímetro, tenemos nuestro Arduino y tenemos nuestra pantalla LCD. Tenemos una resistencia de 10 kiloohmios y nos dice que obtenga 5 voltios de salida para una temperatura de 70 grados centígrados. Entonces aquí pues tenemos que configurar nuestra pantalla para que nos arroje la temperatura exacta de 70 grados. Entonces vamos a iniciar la simulación. Como vemos aquí nos arroja nuestros 5 voltios y graduamos el sensor en su máxima temperatura que nos da 74.88 como lo exige en el punto 3. Luego tenemos el punto 4. En el software Proteus implemente un filtro activo pasa abajo de segundo orden. Nos dicen que amplificador operacional usar con una banda de corte de 200 Hz, verifique el funcionamiento. Entonces primero vamos a hacer los cálculos, nos dan la frecuencia de corte y pues vamos a despejar. Entonces tenemos para despejar y poder hallar el, los valores de los capacitores. Entonces tenemos la ecuación, acá reemplazamos para hallar el capacitor y tenemos que 1 sobre el valor de W que nos dio acá con los 200 Hz por
10 kilo ohmios. Entonces me da un 7.95 por 10 a la menos 8, y eso lo usamos para hallar los capacitores. Entonces capacitor 1, capacitor 2, entonces K por el valor obtenido acá. Entonces tenemos 4.65 por 7.95 por 10 a la menos 8 nos da 3.696 por 10 a la menos 7, que equivale a 0.36 microfaradios. Entonces tenemos acá el capacitor 2, reemplazamos valores y nos da 23.85 nanofaradios. Entonces acá ya hacemos la simulación, tenemos como tal el circuito con los valores obtenidos tanto en las resistencias como en los capacitores, y tenemos el amplificador operacional, y acá ya tenemos como tal la frecuencia de corte. Entonces acá tenemos una imagen ya más expandida, vemos que la frecuencia de corte en 200 Hz, nos dice que si el filtro fuese de mayor orden, la caída del voltaje con respecto a la frecuencia superior, las frecuencias superiores a 200 Hz sería más rápida. Entonces aquí ya tenemos como tal la frecuencia de corte. El quinto punto nos dice que en software Proteus implementa un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620, garantiza el voltaje de 10 voltios a 70 grados. Entonces vamos a hallar el valor de RG. Entonces tenemos la ecuación G, 49.4K, que es la constante. Entonces acá reemplazamos los valores. Entonces tenemos que G es igual a 10 voltios sobre los 0.7, que son los grados, nos da 14.2, y con esos 14.2 entonces ya podemos despejar y hallar como tal RG. Entonces tenemos la constante sobre 14.2 menos 1 nos da 3.742, que es el valor que vamos a tener para R4, que es en este caso. Entonces aquí tenemos el circuito, tenemos el LM35 a 70 grados para un voltaje de 10 voltios. Entonces aquí ya lo tenemos a 70 grados para un aproximado de 10 voltios, que nos da 9.83 voltios, casi muy aproximado a los 10 voltios que solicitan. Conecte la salida de la tapa de aplicación a la entrada del filtro del filtro. Entonces aquí tenemos, ya conectamos lo que es el circuito del paso 5 con el del paso 4 para poder hacer la conexión como tal. Nos dice B que conecte la entrada no inversora al amplificador de instrumentación, el generador de señales, y configura una señal cuadrada de 300 Hz con una menor amplitud posible. Entonces aquí conectamos el generador de funciones de señales a la entrada no inversora del amplificador, que es en este caso el 2, y lo conectamos pues a tierra. Entonces nos piden que una a 300 Hz con una amplitud mínima posible. Entonces tenemos los 300 Hz con la amplitud mínima que nos brinda el generador de señales. Eso sería todo, muchísimas gracias.